Entonces, muy buenas tardes a todos. Les voy a pedir a las personas que ya están conectadas entonces que mencionen su nombre o digan presente para efectos del registro de asistencia. ¿Aquí en el audio o en el chat? En el audio, preferiblemente. Mauricio Narváez, presente. Nicolás Jonas, presente. Mateo Villota, presente. Laura Igua, presente. Natalie Albeiro Portilla, Igualdad, presente. Natalie Portilla, presente. Rudy Ortiz, presente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Habíamos quedado nosotros en las causales de suspensión, si no, por favor, me corrigen, y analizamos las tres primeras únicamente con el fin de entrar a detallar lo que tiene que ver con algunas causales pendientes. Con eso concluiríamos lo que es suspensión y pasaríamos ya a lo que es el régimen de prohibiciones y obligaciones en el contrato. Había recibido alguna sugerencia de montar algunos videos, es decir, algunas actividades asincrónicas para que ustedes los puedan consultar, digamos, en cualquier tiempo, de acuerdo con las personas que no puedan asistir a esas sesiones. Eso lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer para efectos de lo que es liquidaciones, que ya es, digamos, palabras más, palabras menos. Mi propósito sería hoy terminar con los temas, entre comillas, teóricos, ¿ya? Y empezaríamos ya a hacer la práctica de lo que es algunas liquidaciones laborales, sobre todo porque nosotros tenemos pendiente el tema del derecho comercial, que espero pues lo abordemos en el último corte. Entonces, en el caso de ustedes, como les había advertido desde la semana pasada, vamos a empezar a subir unos videos. Sin embargo, me interesa terminar el tema de obligaciones para que tengamos luego claro lo que son causales de terminación con justa o sin justa causa y ya elementos de lo que es la liquidación. Entonces, en la medida que ya estén los videos asincrónicos, los voy a ir montando y les estaré avisando mediante mensaje para efectos de que ustedes los puedan consultar. Bueno. Entonces, quedábamos en el tema de las causales de suspensión. Creo que las alcanzamos a ver todas, ¿no es verdad? ¿Alguien que me confirme? Estas tres. ¿Sí miran la presentación? Sí, profe, yo creo que faltaba era la última, por La explicar. última. Listo. Bueno. Bueno, entonces, permítanme aquí. Rápidamente voy a hacer un recuento como para volvernos a poner en línea, como se dice. Bueno, entonces estábamos mirando las causales de suspensión del contrato de trabajo, miramos lo que era la fuerza mayor y caso fortuito y sobre eso se trató el taller en atención a la crisis que estamos viviendo actualmente, económica y sanitaria, pues por el tema del COVID-19. Tocamos el tema de la muerte e inhabilitación, que tiene que ver esencialmente con dos fenómenos diferentes y hablamos en este caso de lo que es la prestación de servicios por profesiones liberales, que en ese caso la muerte del empleador condiciona también a la terminación de la actividad económica y en consecuencia a la terminación del contrato de trabajo. Y estamos en esta causal de la suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa en todo o en parte hasta por 120 días. Frente a ese tema, vamos a decir
y que era el ejemplo que yo les colocaba, que sería el más ideal actualmente para cualquier empresario que busque suspender sus contratos de trabajo por evidentes razones de falta de ingresos, tiene que ver, digamos, con situaciones que son ajenas a lo que es la voluntad del empleador, es decir, que es por razones técnicas u económicas u otras diferentes, como un mantenimiento, digamos, de equipos en los cuales se puede ver expuesta la seguridad de los trabajadores, o temas de órdenes de autoridad competente que impidan entonces prestar los servicios. En este caso, debe solicitarse al Ministerio del Trabajo autorización, y esa autorización, esa solicitud deberá pasarse con copia a los trabajadores, es decir, advertirles en el mismo momento en que se solicita al ministerio esa suspensión. Y anticipándonos al tema acá de lo que fue el foro, que encontré unas muy buenas participaciones. En el tema del foro, basándonos en estas circulares del Ministerio del Trabajo y haciendo, digamos, un recuento de lo que es fuerza mayor, caso fortuito o las solicitudes bueno, eso creo que lo habíamos explicado, pero si no lo expliqué, lo voy a repetir. La legislación colombiana nos habla indiferentemente, es decir, si ustedes van a un código civil, a un código de comercio o cualquier norma, digamos que les toque manipular en razón de su profesión o negocio, ustedes van a encontrar que fuerza mayor o caso fortuito, la ley lo menciona como si fuera un sinónimo. Pero la gran diferencia entre la fuerza mayor y el caso fortuito tiene que ver en que la fuerza mayor es un hecho imprevisible e irresistible, pero que proviene de circunstancias ajenas al hombre, al ser humano. Entonces, un desastre natural, bueno, lo que está sucediendo ahorita, aunque bueno, hay discusión sobre si tiene o no responsabilidad el ser humano en este tema. Y el caso fortuito sí tiene que ver con hechos de terceros, ajenos a la voluntad de quien lo sufre, pero hechos de terceros. Por ejemplo, una orden de una autoridad competente, que estemos en una guerra y que haya apresamiento de enemigos, ¿ya? O que la autoridad, muchas veces uno, pues como está aquí en la ciudad, a veces está alejado, pero los que viven en municipios o vienen de municipios sabrán que en escenarios de conflicto había momentos en que llegaba el ejército y se tomaba un terreno o una casa y decía, bueno, aquí vamos a sentar nuestra base, y de malas. Entonces, digamos que tome la empresa el ejército y se asiente allí y no hay más que desplazarse. Entonces, en esos casos estamos ante fuerzas mayores o casos fortuitos, concretamente cuando está la voluntad del hombre, ajena a quien lo sufre, pero es el ser humano el que implica entonces o obliga a la suspensión. Entonces, frente a la fuerza mayor o caso fortuito, pues definitivamente el Ministerio del Trabajo, conforme a las circulares que ustedes pudieron haber leído, dice ni el Ministerio ni las partes definen si hay fuerza mayor o caso fortuito, y lastimosamente eso tendrá que debatirse ante un juez de la República cuando termine esta situación. Porque el gobierno definitivamente no ha declarado la emergencia, pero no ha definido que estemos ante una situación de fuerza mayor o caso fortuito. Si fuera de esa manera, pues el ministerio hubiera tomado otra decisión de declararla y permitir, digamos, que respecto a ciertas actividades comerciales debía verse automáticamente la suspensión, pero no lo hizo por todo el efecto económico que eso hubiera traído. Entonces, sí habrá que analizar los casos concretos. Por ejemplo, si es una empresa, y yo insisto con esto, de que vende manufacturas o productos, digamos, que no son de primera necesidad en este caso, para ellos sí podría sobrevenir una fuerza mayor o caso fortuito, pero no es lo mismo, digamos, para una droguería, un restaurante, un centro médico, aunque estamos viendo circunstancias ajenas. Por ejemplo, entre los usuarios o clientes de nuestra oficina nos han llamado médicos, nos han llamado odontólogos, y uno se explica, bueno, ¿por qué en un sistema de salud ellos no están, aparte de todo lo que sucedió en estos días, no están prestando sus servicios, o por qué les suspenden? Y por ejemplo, en el caso de los odontólogos, el primer servicio médico que se suspendió con ocasión de la epidemia, pues es la odontología, y por obvias razones, ¿no? Por el tema del riesgo que implica en este momento. Pero
se da esta situación de la fuerza mayor, pero en unos casos sí y en otros casos no, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Utilizar esta tercera causal en la cual yo le solicito al ministerio y es algo que yo sí lo puedo demostrar. ¿Cómo? Con los estados financieros de la empresa. Se habla con el contador o con el contador de confianza. Por favor, muéstreme cómo ha sido la caída de los ingresos del almacén, del negocio, de la fábrica con ocasión de esta situación, los decretos, las estadísticas, ya hay, hoy por hoy, hay estadísticas académicas, el CEDRE, que es un centro de investigaciones de la Universidad de Nariño, pues pertenece, digamos, el CEDRE pertenece a unos equipos de investigación en las áreas económicas y administrativas a nivel del Nariño, pero ya ha publicado, ustedes lo pueden consultar en las páginas web, unos informes sobre la percepción de lo que está sucediendo con la economía en Nariño, que nosotros no tenemos una economía industrial, entonces los efectos son peores. Como hay más informalidad, entonces son más graves los efectos de una situación de estas. Entonces, es preferible hacer la solicitud del ministerio. Lastimosamente ahora está centralizado en Bogotá, pero se puede hacer y pedir la suspensión desde este punto de vista. Toda autoridad pública está obligada a contestar en los términos del derecho de petición, entonces estamos hablando de 15 días que deberá demorarse el ministerio en contestar, y si no puede cumplir con esos 15 días, pues tendrá que decirle, listo, en tanto plazo le contesto. Pero importantísimo de que hay mucho riesgo de declarar en este momento la fuerza mayor o caso fortuito, porque el Ministerio del Trabajo, mejor dicho, como se dice vulgarmente, se lavó las manos, en el sentido de decir que ellos no son los responsables de determinar si sí o si no. Entonces, en eso sí, ustedes, muchos de ustedes, pues que tienen sus empresas o están trabajando, tener mucho cuidado con esa situación, porque eventualmente se van a abrir muchas demandas cuando termine esta situación. Obviamente, pues los jueces han de tomar alguna posición también desde un punto de vista razonable, ya que no vaya a causar, pues que además de que la empresa quiebre, se queden los empleadores con unos créditos laborales allí pendientes, porque eso sería el acabose total, pues, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Recordemos que el derecho laboral busca ese equilibrio. Entonces, preguntas sobre el tema de fuerza mayor y caso fortuito para tener claridad sobre esta situación. ¿Que les queden a ustedes alguna duda? Listo. Bueno, el tema de la licencia o permiso temporal, ¿esto lo vimos? Sobre los permisos que tiene derecho el trabajador. ¿Me recuerdan? Porque es que estuve mirando nuestro registro y no creo que lo hayamos visto. No, perfecto. Listo, entonces, bueno, aquí es importante, digamos, que una causal de suspensión es el permiso y licencia temporal concedido por el empleador, pero acá me voy a pasar a otra presentación. Si tienen dudas, por favor, la idea es que podamos interactuar un poco más, entonces me interrumpen en cualquier momento, no hay ningún problema. Pero me voy a devolver acá con el tema de las licencias. Digamos, adelantándonos un poco para que esto nos permite aquí mirar acá. Bueno. Entonces, una causal de suspensión son los permisos o licencias, ¿ya? Que se le dan al trabajador. Sobre esto es importante detenernos porque en materia laboral existen dos tipos de licencias, remuneradas y no remuneradas. La causal establecida en el artículo 51 relativa pues a la suspensión del contrato de trabajo, y hay que advertirlo de una vez, hace alusión a una causal de suspensión no remunerado. Entonces, hay que tener claridad en este punto, ¿ya? Que esa causal que nos dice que el contrato se suspende por la licencia o permiso
temporal concedido por el empleador al trabajador o suspensión disciplinaria son fenómenos no remunerados. Y vuelvo e insisto, no remunerados, ¿por qué? Porque el trabajador tiene derecho a unas licencias remuneradas, que son las que contenemos aquí en este artículo. ¿Y por qué me paso a este? Para tener claridad que en estos eventos no hay ya suspensión del contrato de trabajo. Las vamos a enunciar y las vamos a explicar más adelante. Entonces, ¿cuáles son los derechos que tiene el trabajador de permisos remunerados? El derecho a permiso para votar, en este caso los que trabajan los días domingos, los que desempeñen cargos oficiales de forzosa aceptación, que son los 3 cargos de materia electoral, los vamos a ver más adelante, en caso de grave calamidad doméstica, inherentes a desempeñar comisiones sindicales, los que tienen que ver con el acompañamiento a unas honras fúnebres de algún compañero de trabajo, y una sexta que no está acá, pero está más adelante, que tiene que ver con la licencia por luto. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta que estas licencias son totalmente diferentes a la que contiene, en este caso, las causales de suspensión, que es las que voy a proyectar en este momento, que es el tema que estamos concluyendo aquí. Entonces, esta licencia o permiso temporal hace alusión a otro de los puntos que tocamos en el foro, y es frente a esa licencia de mutuo acuerdo, ¿ya?, que suscriben las partes para suspender el contrato de trabajo, suspender esos efectos. Una licencia no remunerada de mutuo acuerdo, sin presiones, sin nada de eso. Entonces ya miramos que en las circulares del ministerio nos dice claramente: yo no puedo obligar al trabajador a suspender su contrato, porque eso estaría incurriendo en una lesión a unos derechos irrenunciables como es el salario y el descanso. Entonces, en esa situación era lógico lo que dice el Ministerio del Trabajo cuando dice: yo no puedo obligar al trabajador, y en caso de que eventualmente yo a este trabajador lo esté obligando, pues él podrá demostrarme luego ante un juez que la realidad, recordemos ese principio de primacía de la realidad es que él fue obligado, y en consecuencia ese papel no tiene ningún valor y va a terminar condenado a pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir. La segunda pregunta era en el foro si se suspende en ese caso también el tema de seguridad social. Entonces quisiera escuchar a alguno de ustedes si se suspende o no se suspende el tema de seguridad social en caso de que que concluyera de que hubo una suspensión de mutuo acuerdo y bilateral en estas circunstancias. ¿También se suspende el pago de seguridad social? Sí, la última del foro. A ver, la escuchamos, Natalie. ¿Por qué se suspende?
puntos, ¿no? Porque si como yo, o sea, como yo, como trabajador, acuerdo mutuamente suspender mi contrato legalmente, el empleador, o sea, mi patrón, por decirlo así, no, no se ve en la obligación de pagarme mis derechos como trabajador, que son cesantías y demás. Pero estaba en la controversia porque en este momento el pago de salud y demás es muy importante para dichos trabajadores. Entonces, no sé, en ese caso, ya desde la parte legal, sí se suspende ese pago a seguridad social y demás, pero moralmente podría poner en peligro a mi trabajador y pues igual ya no tendría responsabilidad con él, pero pues no sé, eso podría Muchas gracias, haber Natalie. un... ¿Alguien más que considere que sí debería pagarse o que no debería pagarse? Tranquilos, aquí todo el evento de los foros, digamos, no es si usted está bien o está mal. La idea es esa, ¿verdad? Ponernos a pensar, a discutir, digamos, porque son puntos álgidos que en este momento, digamos, están como analizándose. Y la idea mía sí era que entraran en ese conflicto de resolver si sí o si no. Entonces, no sé si alguien más tenga otra apreciación. Si no, nos toca tomar la lista, a ver. Brian, a ver. ¿Se suspende la seguridad social o no se suspende? Hay dos Brian, profe. El apellido. Brian Salas, creo que está aquí, o Salazar. O la persona que Brian Alexander. Cualquiera de los dos. Eh, Profe, pues yo pienso que sí se puede llegar a un acuerdo para realizar lo que es esta acta de suspensión, pero pues aún así se estaría, por así decirlo, no siendo ético, porque se suspende lo que es la parte de salarios y los aportes de seguridad social, y pues son aportes o cosas que de verdad se deberían ser efectuadas por los empleadores. Entonces, pienso que sí se hace y sí se podría, pero pues no, como no sería lo más adecuado, creería. Ya. Bueno, muchas gracias. Entonces, aquí va la pregunta. Miren, esa pregunta ustedes la respondían como la han respondido bien, digamos, desde el punto de vista, ustedes lo hablan de ética moral, pero nosotros, yo les había advertido que en materia, digamos, de estas áreas jurídicas o cuando ustedes tengan que enfrentar como operadores jurídicos, pues esa moral son esos principios. Y esos principios los ha conducido a decir que hay un deber ser y que ese deber ser es seguir pagando la seguridad social. Pero además nosotros les dimos un material de apoyo que eran las circulares del ministerio, porque nótese que el Ministerio del Trabajo, bueno, en las circulares no está, pero salió mucho en noticias, sí lo dice la circular cuando dice que puede haber un riesgo de los trabajadores, por ejemplo, desde el punto de vista de que hay varias formas de tener contacto con el virus y contraerlo en materia laboral, pero en este caso estamos hablando de una persona
que suspende su contrato de trabajo de mutuo acuerdo con el empleador, entonces es para que se vaya para su casa y no se exponga. Lógico, digamos, si lo que estamos padeciendo es una circunstancia sanitaria, ningún empleador puede llegar a la conclusión de que puede suspender la seguridad social. Suspende el pago de salarios, suspende la prestación personal del servicio, pero jamás la seguridad social. ¿Por qué? Porque la norma es clara en decirnos que todo lo que es derivado de circunstancias de salud, ¿ya?, se deberá tener en cuenta y no podemos entonces, ¿ya?, echar al trabajador, entre comillas, de vacaciones sin paga y al mismo tiempo exponerlo a un tema sanitario. Entonces, en este caso, evidentemente, no hay forma. La interpretación a la luz de los principios, de una interpretación favorable, digamos, este es el ejercicio clave de ese principio protector que me dice que en caso de doble interpretación, indubio pro operario, ¿ya?, yo debo aplicar una interpretación favorable al trabajador. Entonces, en este caso, me queda la duda y digo, bueno, ¿le suspendo o no le suspendo el pago de seguridad social? Pues el contexto me da una respuesta única correcta y es, no debo suspender el pago de seguridad social porque si Profe. hago eso, lo expongo a un tema sanitario que va a causar más problemas. Cuénteme. Profe, mi compañera Rudy está participando en el chat. Sí, mire la participación, no sé si... Sí, sí le revisé. A ver, la primera sí la miré. Entonces, en efecto, digamos, los aportes de seguridad social pues no deberían responderse. El tema de pensiones está por verse, ¿no? Aprovechando la participación de Elizabeth. Ya el gobierno está planteando la posibilidad de suspender el pago de pensiones, entre comillas, para alivianar un poco. ¿Listo? Pero no se ha definido y pensaría que el sistema de seguridad social uno lo analizaríamos en concreto, completo. Entonces, sistema de seguridad social yo debo que pagarlo todo, seguirlo pagando todo hasta que se reactive el contrato. Es evidente. Y con una consecuencia legal, si yo suspendo el contrato, tengo que seguir pagando el 100%. Recordemos que el empleador paga un porcentaje y que un pequeño porcentaje lo paga el trabajador. En este caso, si yo suspendo el contrato de trabajo, me obligo entonces como empleador a pagar el 100% de la seguridad social. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno. La suspensión disciplinaria, esto es un tema, digamos, del reglamento interno de trabajo cuando yo establezco unas faltas y someto entonces al trabajador a una sanción que puede ser multa o puede ser suspensión o finalmente concurrir en una causal de despido. Importantísimo tener en cuenta este tema porque definitivamente la norma establece que si es la primera vez que lo sancionan, no puede ser mayor a 8 días de suspensión. Entonces, si el trabajador llega reiteradamente tarde y la sanción por llegar reiteradamente tarde es la suspensión, la primera vez que lo sancionen no puede ser mayor a 8 días. Pero si luego vuelve y lo disciplinan, le hacen otro proceso disciplinario y lo sancionan, esta puede ser hasta 2 meses. Entonces, el reglamento interno de trabajo debe establecer muy claro cuál es el procedimiento y cuáles son las faltas que pueden concurrir en una sanción disciplinaria llamada suspensión disciplinaria. Entonces, se le hace un pequeño juicio dentro de la empresa al trabajador y se le dice, listo, como usted es reiterativo, entonces lo vamos a suspender 1 mes. Y si usted vuelve y reitera, pues lo vamos a suspender hasta 2 meses. Bueno, ya les tocaré un temita más adelante sobre controles de ingresos a la empresa. Por estar llamado el trabajador a prestar servicio militar. Y en este caso debemos recordar que la norma, el Perdón, Código ahí están Sustantivo, haciendo una ustedes pregunta en el chat. permítame, qué pena.
Claro, totalmente, Elizabeth. Sí, le pido excusas, como estoy aquí en la presentación, por eso no miraba su pregunta. Es evidente, obvio, por eso yo le diría que en este caso eh, el trabajador se va a ver afectadísimo y tendrían que pagarle el tema de la pensión, porque, digamos, esas semanas van contando. Ahora, yo veo que lo que el gobierno propone es suspender el pago, pero no la cotización. ¿A qué tiene que ver esto? Que posteriormente tendrán que pagarse esas cotizaciones sin lugar, digamos, a eh, intereses, sobre todo porque los intereses, digamos, en materia de pagos de aportes pensionales son supremamente onerosos porque eso no se calcula, digamos, basado en un interés bancario corriente, que es un interés que certifica la superintendencia, sino bajo un procedimiento contable que se llama el cálculo actuarial, que es traer de tiempo pasado a tiempo presente unas sumas de dinero. Entonces, para darles un ejemplo, en una demanda que nosotros propusimos por un no pago de unos aportes de una enfermera que no le obliga, o sea, nunca le cotizaron la seguridad social y camino al hospital se accidenta, muere y deja a una hijita huérfana menor de edad. Y cuando ella va a reclamar su pensión, le dicen qué pena, pero no tiene las semanas necesarias. Para la pensión de invalidez se requiere un mínimo de 50 semanas durante los últimos 3 años. Entonces, no es mucho, ¿ya? Pero durante los últimos 3 años sí, tiene que haber 50 semanas de cotización. Y en este caso, pues no se pagaron. Lo que pudo haber sido, póngale por mucho, unos 5 millones de pesos en cotización, después de 8 o 10 años de demanda, se convirtieron ya en 40 millones de pesos. Eso fue el cálculo actuarial. Entonces, lo que va a hacer el gobierno, digamos, o lo que está planteando es suspender el pago en la medida de que yo no voy a pagar en este momento porque no tengo la plata, pero la cotización se va a mantener y en consecuencia tendrá que pagar posteriormente esas sumas de dinero porque es un derecho irrenunciable del trabajador y además imprescriptible, es decir, que yo puedo demandar en cualquier tiempo ese proceso del tema de las cotizaciones a pensión. Entonces, importantísimo tener en cuenta y gracias por su pregunta. Bueno, Profe, usted estaba mencionando Aire. que por reiterada vez que un trabajador llegue tarde se le puede hacer un proceso, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo Sí. digo? Cuando se hace ese proceso, no, o sea, el de la suspensión, cuando se hace ese proceso, de alguna forma yo le quito la parte del sueldo, o sea, la parte de la Sí, inhabilitación que le claro, estoy dando es sin sueldo ni nada, ¿verdad? claro, no, esa suspensión es vacaciones sin sueldo, ¿ya? Pero a título de Ah, sanción, ¿ya? Entonces, digamos, es un proceso disciplinario que tiene que tener, o sea, debe estar muy bien detallado en el reglamento interno de trabajo porque muchas empresas a veces actúan de manera arbitraria y eso termina convirtiéndose en una violación al derecho al debido proceso y toca pagarles todo. Entonces, y en este caso, digamos, si yo hago el procedimiento, los descargos que suelen llamar naturalmente en las empresas, tengo que hacerlo bien, o sea, presentarle los cargos bien presentados, permitir al trabajador que se defienda y si después de eso no hay justificación, pues yo le propondré la sanción. Lo que nos dice la norma es que cuando vaya a ser sanción por suspensión, digamos, la sanción sea suspensión, la primera vez no puede ser mayor de 8 días y si hay reiteración, es un trabajador que ha sido sancionado antes. Cuando habla reiteración, no habla reiteración en la comisión de la falta, sino reiteración, digamos, que hay una sanción previa y que ahora se lo va a volver a sancionar, puede ser hasta por 2 meses. ¿Listo? Bueno. Tenemos también lo del servicio militar y en este caso vamos a decir, si bien el código nos dice que son 30 días para recibir al trabajador, esto cambió, pues atención de nuestro conflicto armado interno, y en Colombia
tienen que esperar a una persona hasta por 6 meses. Esto lo decide o lo establece, ya le contesto la pregunta, lo establece la Ley 48 de 1993, que nos señala que, en efecto, al trabajador que ha sido llevado a prestar el servicio militar, yo lo tengo que esperar hasta por el término de 6 meses. Es decir, termina su servicio militar y apenas termine 6 meses. Después de la sanción de 2 meses, nos dice Elizabeth, ¿se justificaría un despido? Hay que hacer 2 precisiones frente a su pregunta. Primero, que las causales de despido operan de manera autónoma. ¿Ya? Si se materializa una causal de despido justa, pues yo puedo despedir al trabajador sin necesidad de un proceso disciplinario. Cuando lleguemos a ese punto, vamos a ver que hay varias causales y que unas de esas causales operan con un procedimiento y otras no. Por ejemplo, el agredir a un compañero de trabajo o una agresión ante el superior jerárquico. En ese caso, indefectiblemente, pues yo podría optar por 2 situaciones: por abrirle un proceso disciplinario, abrirle un proceso de acoso laboral, o abrirle o despedirlo automáticamente. Todo depende, digamos, cómo esté organizado el tema del reglamento interno de trabajo, pero vamos a decirlo tomando el ejemplo del que llega reiterativamente tarde. Si yo lo sanciono primero con multa, luego lo sanciono con suspensión de 8 días, y luego lo sanciono con suspensión de 1 mes, luego lo sanciono con suspensión de 2 meses, pues yo creo que como empleador ya tendría las pruebas suficientes para demostrar de que hay una falta grave a las obligaciones del contrato y en consecuencia procedo a despedirlo con justa causa. Yo pensaría que sí podría llegar a ese punto, ¿ya? Obviamente, el reglamento interno lo que busca es privilegiar la estabilidad, digamos, en la medida que le da la oportunidad al trabajador de defenderse, pero si usted ya le ha hecho 4 procesos y en los 4 lo sancionó, ya, entonces ahí sí lo puede despedir. Y si la persona tiene estabilidad reforzada, pues usted sabe que el tema de la estabilidad, no, en ese caso, el hecho de que tenga la justa causa no lo exime de pedir el permiso correspondiente. Esa es la situación. Entonces, si usted me dice, tengo una mujer en estado de embarazo, y ojalá los demás también estén pendientes del chat, porque las preguntas que está haciendo Elizabeth pues son muy oportunas. Entonces, si yo tengo una persona en estado de embarazo, una mujer, y esta persona llega reiteradamente tarde, pues yo le haré sus procesos disciplinarios o cualquiera de las faltas que esté cometiendo. El hecho de que esté en embarazo no quiere decir que no lo pueda sancionar. Pero ya para el tema del despido, sí tiene que pedirse el permiso correspondiente ante el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo verifica que sí hay justa causa y puede procederse al despido, ¿ya? No es que la persona queda atada al trabajo y no le pueden hacer nada, pero sí hay que cuidarse mucho, digamos, como empleadores, de concurrir adecuadamente, digamos, con las pruebas y tener claridad sobre esos procesos. En este caso se recomienda pues que el reglamento interno de trabajo esté bien hechecito para que no tener problemas, y 2, que ojalá fuera un abogado, el abogado de la empresa, el que le hiciera el proceso disciplinario. Hoy por hoy hay muchos colegas, digamos, que tienen también su licencia de seguridad y salud en el trabajo, entonces permitiría, digamos, darle como más posibilidad a que una persona esté como más instruida para realizar eso, pero no quiere decir que un abogado tenga que hacerlo, pero sino que el reglamento interno de trabajo esté bien detalladito de cómo hacer el procedimiento para que no tenga problemas. Lo importante aquí es demostrarle al ministerio de que sí hubo la falta, que la falta es reiterativa, que hubo doble sanción y que a pesar de todos los llamados de atención, pues definitivamente ya no hay nada que hacer. Se despide. Pero ahí en este caso de la estabilidad reforzada, lo que exige es permiso del Ministerio del Trabajo. Sobre ese punto yo voy a hacer una presentación sobre todo lo que tenga que ver con estabilidad reforzada. Ya les mandaré el enlace para que puedan mirar el video, porque lastimosamente pues se nos va el tiempo laboral y no vamos a poder avanzar en comercial. Entonces, pero sí voy a tratar de hacer los videos para que ustedes los consulten posteriormente. Bueno. Entonces les decía, con el tema del trabajador que sale a prestar el servicio militar, pues son 6 meses que tenemos que esperarlo. Y
Este es un tema controversial en la medida que nos presenta también otra duda. Dice, por detención preventiva del trabajador o por arresto correccional que no exceda de 8 días y cuya causa no justifique la extinción del contrato. ¿Qué significa esto? Que yo soy un trabajador y por cualquier circunstancia, pues, ajena o no ajena a mi voluntad, me termina la policía deteniendo y quedo privado de mi libertad. Hay que hacer dos precisiones sobre esto. Primero, que la detención preventiva puede darse en dos escenarios. El primer escenario, cuando el trabajador comete un delito, por ejemplo, en circunstancia de flagrancia, y es privado de su libertad, y otro cuando ya está en un proceso penal donde se ordena una captura o se ordena una medida de aseguramiento preventiva. El arresto correccional ya no existe. El arresto correccional era un procedimiento, digamos, como el de ahora, cuando lo encuentran a un borrachito en la calle y se lo llevan a un centro transitorio de recuperación y luego ya lo mandan para la casa, después de haberlo bañado con manguera fría. Bueno, en este caso entonces estamos ante una detención preventiva y de estos casos hay todos los días como arroz y lastimosamente no debería ser, pero aprovecho la experiencia que tuve en la Defensoría Pública para comentarles. Entonces siempre la preocupación es aquel hombrecito que se las da de muy macho y va y golpea a la mujer y se lo lleva a la policía. ¿Listo? Entonces, lo primero que preguntan es, ¿tengo que ir a trabajar y ahora qué hago? Afortunadamente en ese escenario, la ley establece y la Constitución de que esta persona tiene que resolverle su situación ya en 36 horas. Entonces, en esa situación, pues no van a pasar de los 8 días y siempre va a haber una suspensión. Pero si es una persona que ya le dan medida de aseguramiento, es decir, que lo mandan para la cárcel mientras el proceso avanza, entonces nos dice la norma que si pasa de 8 días, pues, o si en el reglamento interno está establecido de que la sola privación de la libertad ya es una causal de terminación del contrato, pues habría que analizar cada caso en concreto. No obstante, cuando miramos las causales de terminación con justa causa, encontramos otra norma que nos dice lo siguiente: la detención será causal de terminación con justa causa, la detención preventiva del trabajador por más de 30 días, a menos que posteriormente sea absuelto, ¿ya? O que el arresto exceda de 8 días o aún por tiempo menor, cuando la causa de sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato. Entonces, la pregunta que yo les hago es la siguiente. La norma me dice suspensión, ¿ya?, hasta por 8 días y terminación del contrato a partir del día 31. Entonces, la pregunta mía es, entre el día 9 y el día 30, ¿qué sucede? ¿Se suspende o se termina? Profe, yo pienso que se suspende los pagos y todo. Porque, pues, es que ahí lo dice, la terminación es a los 30 días, o sea, usted estaría cometiendo una falta si lo despide antes del tiempo determinado, ¿verdad? Sí, entonces, para Natalie que no entendía la pregunta, le estamos diciendo es lo siguiente. Estamos viendo causales de suspensión, ubiquémonos en ese escenario. Una causal de suspensión es que a este trabajador, y vuelvo al ejemplo, o trabajadora le da por ponerse a pelear en la casa y termina agrediendo a su pareja. Entonces llega la policía y se lo lleva. ¡Pum! En 36 horas le dan su audiencia, pero en la audiencia deciden que es tan grave la conducta que se va para la cárcel. Entonces, detención preventiva, digamos, hasta por 8 días, dice la norma, se suspende el contrato, no hay lugar a que le digan que se va, salvo que, dice, la causa no justifique la extinción del contrato. ¿Esto es por qué? Porque hay empresas que son muy rigurosas con la moral que manejan frente a sus clientes. Entonces, si mi empresa tiene una posición sin violar la presunción de inocencia, o que todo el mundo es inocente hasta que un juez lo condene, si para mí afecta la moral de mi empresa que me digan que mi trabajador está detenido, así sea preventivamente,
ya yo lo puedo despedir directamente, ya, siempre y cuando pues eso esté establecido bien claro, aunque eso puede reñir con la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el escenario que nos habla de que no justifique la extinción del contrato? Pues cuando el delito que se comete pues tenga que ver directamente con la empresa, por ejemplo. Entonces, en ese caso, entonces yo lo despido, no es que suspendo, sino que lo despido directamente. Pero la norma me dice luego más adelante en las causales de terminación que la detención preventiva del trabajador por más de 30 días será lugar o será causal de terminación del contrato. Entonces, en ese caso, como contestó nuestra compañera, es adecuada la interpretación de la norma porque estamos ante dos normas que tienen dos contenidos aparentemente opuestos y en este caso la más favorable es decir que hasta el día 30 de detención preventiva, pues yo tendré la obligación como empleador de suspender ese contrato. A partir del día 31, pues ya el contrato se acaba. Entonces, tener claro, a modo de resumen, que es causal de suspensión de que a una persona, a un trabajador, lo detengan preventivamente hasta por 30 días. ¿Ya? Si se pasa el día 31, pues ya hay una concurrencia, una causal de terminación justificada. ¿Queda claro entonces? Y finalmente, lo que es la huelga declarada conforme a la ley. Entonces yo les hago una pregunta, ¿cuál es la diferencia? O no sé si ya se las hice, ¿no? Entre huelga, paro y cese de actividades. No, yo creo que esa pregunta ya la hicimos. ¿O no la hicimos? No. Entonces, bueno, entonces les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre huelga, paro y cese de actividades? ¿Qué han escuchado? A ver, Laura, cuéntenos. ¿Qué entiende por paro, cese de actividades y huelga? Pues en mi punto de vista, profe. Sí, sí, es que no les estoy preguntando cosas, conceptos. Quiero saber la concepción que ustedes tienen. La huelga es como cuando en sí alguien en conjunto pide como por sus derechos o algo así. Cuando ya la huelga es muy, como uno pide tanto los derechos, se podría seguir a la segunda instancia, que podría ser el paro, que es cuando ya como que las actividades se detienen. Pues lo entiendo así. El cese de actividades, sí, no lo tengo muy claro. Ya. Bueno, entonces, para contextualizarlos, la huelga es un proceso legal, ¿ya? Que eso nunca se nos olvide. Cuando hablamos de huelga, estamos sobre la legalidad. ¿Por qué? Porque es producto de un fracaso de un proceso de negociación colectiva. ¿Qué es la negociación colectiva? Sí, está bien, Elizabeth, lo miramos, es un derecho fundamental, pero tiene que ver netamente con que hay un sindicato, ¿ya? Que presenta unas peticiones y el empleador o se niega a negociar o sencillamente ni siquiera los escucha. O dice todo no. Entonces, en ese caso es un mecanismo de presión que tienen los trabajadores para prácticamente constreñir de manera legal, porque es legal, a ese empleador que se sienta a negociar y que les mejore sus condiciones laborales. No tiene que ver exclusivamente con sindicatos porque Colombia es uno de los países excepcionales en los cuales los trabajadores no sindicalizados también pueden iniciar un conflicto colectivo. Y esto es importantísimo, porque para yo hacer peticiones para mejorar mis condiciones de trabajo no necesito un sindicato. Lo que pasa es que el sindicato les da unas mayores garantías como el fuero sindical. El paro es una huelga ilegal.
ilegal porque no se puede hacer en algunas cosas como los servicios públicos, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, por eso se dice el paro de la rama judicial, el paro de los trabajadores del hospital tal, digamos, no puede decirse que es huelga porque es ilegal. Toda huelga ilegal, es decir, que no nace de un proceso de negociación colectiva o que está prohibida por ley, digamos, en el caso del Banco de la República, los trabajadores del petróleo, los servicios sanitarios, bueno, etcétera, etcétera, están prohibidos por la ley y en consecuencia eso es paro, es ilegal. O que no reúna pues, los requisitos de la ley para declarar la huelga. Y el cese de actividades es una causal de despido con justa causa. Entonces, esa persona agitadora que está promoviendo que hagamos operación tortuga, que dejemos de trabajar, participe o no participe en el cese, es una causal de suspensión. Entonces, cuando hablamos de huelga, se suspende el contrato de trabajo. Con excepción, ha dicho la Corte, no se suspende el pago de seguridad social. Obviamente, ¿por qué? Porque en el momento de la huelga, pues los trabajadores se amotinan en la entrada de la empresa e impiden el ingreso de los trabajadores que no estén sindicalizados o que no quieran participar de la huelga. Y si el empleador quiere, digamos, necesita tener gente porque si no puede causarse un perjuicio grande a la empresa, digamos, va a escoger a los trabajadores netamente necesarios y con permiso del ministerio puede dejar que trabajen ellos. Pero cuando se vota la huelga, por ejemplo, se suspenden los contratos de toda la empresa. Entonces, tener claro esa situación. ¿Listo? Profe, Cuénteme. en la huelga no salen a marchar a las calles, ¿no? Solo en el paro. No, el tema de las marchas pues tiene que ver con otra formalidad de las huelgas. Lo que pasa es que en Colombia hay tres tipos de huelgas, ¿no? La huelga colectiva, que es la que tiene que ver con un proceso de negociación que les estoy tocando y que es la huelga original, la única, digamos, regulada en nuestro sistema jurídico. Y hay una huelga de solidaridad que tiene que ver cuando los sindicatos de otras empresas, con el fin de apoyar a otro sindicato, entran en huelga. Y una huelga que se denomina la huelga por incumplimiento sistemático de las obligaciones. Entonces, un ejemplo claro de la huelga por incumplimiento sistemático es unas marchas que hubieron, unas huelgas que hubo de los trabajadores de la Clínica Los Andes, por ejemplo, aquí en Pasto, para traerles un ejemplo como más regional. Obviamente la huelga implica de que se paralice la actividad comercial, ¿no? Pero en este caso obviamente ellos no podían hacerlo porque la actividad de salud está proscrita, digamos, no se puede hacer huelgas en el sistema de salud. Pero ellos llevaban 6 meses como actualmente sin pagarles, entonces dejaron los sistemas básicos para poder soportar la prestación del servicio y salieron a huelga. Esas huelgas no son ilegales. O las huelgas de solidaridad, cuando salen todos los sindicatos, pero los sindicatos pues ya en ese caso se cubren bajo un sindicato de segundo nivel llamado federación o un sindicato de tercer nivel llamado confederación, y por eso es que salen a marchar y salen las cosas. Pero la marcha, en síntesis, pues es una expresión, digamos, una forma de expresión, no tiene nada que ver con el tema laboral, pero digamos que hay esos dos tipos de huelgas, aunque están permitidos por la ley, pero digamos en ese caso, que salgan a apoyar a otro sindicato, que hagan manifestaciones un día, ahí no hay suspensión del contrato de trabajo, definitivamente. Acá habla de la huelga, que puede durar hasta 60 días, entonces en ese caso, pues yo 60 días sin funcionamiento de la empresa, en ese caso se suspende el contrato de trabajo. ¿Listo? Hay que tenerlo en cuenta. Bueno. Finalizando entonces con el tema de la suspensión de contrato de trabajo, digamos, en el caso que estamos viviendo ahorita, suponiendo que, digamos, que se declara entonces la suspensión de actividades en determinadas empresas, se autoriza por el gobierno, va a llegar un momento en que el gobierno levante, pero así levante digamos, la suspensión, pues cada empresa tendrá que reactivarse de acuerdo con sus circunstancias internas. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Pues la empresa
tendrá que girarles una comunicación a los trabajadores diciéndoles, listo, en 3 días reiniciamos labores. Si con ocasión de todo esto, pues algunos cambiaron de trabajo, de lugar de residencia, perdón, entonces tendrán que publicarse en un diario de la localidad, en este caso, digamos, el Diario del Sur, unos avisos, ojalá 2 avisos, en el cual se diga, listo, en tal fecha reiniciamos labores. Si después de publicados los avisos y vencido ese periodo de tiempo, el trabajador ya no regresa a la empresa, pues entenderá que ese contrato se termina. ¿Listo? Entonces, tener clave ese punto de que hay un procedimiento para reintegrarse al trabajo. Y para los trabajadores que hayan tenido que surtir pues una suspensión de un contrato de trabajo en estas circunstancias por fuerza mayor, entre comillas, pues tendrán que estar muy atentos a los avisos del empleador, porque no puede darse el caso de que digan, sí, le mandé por WhatsApp. Eso es un tema que está ahorita mucho en discusión, si los mensajes de WhatsApp tienen o no tienen un vínculo laboral para notificar. Por ejemplo, han llamado algunas empresas a preguntar el tema de preavisos y hemos manifestado que definitivamente no, por lo menos desde el punto de vista jurídico, una comunicación por WhatsApp no tendría valor salvo que el trabajador lo autorice. Entonces, la recomendación en estos casos es que en el acta de suspensión o en el acta de teletrabajo, lo que sea, el trabajador autorice expresamente que acepta ser notificado por medios electrónicos para no tener dificultades posteriores, porque el tema es la prueba de si lo recibió o no lo recibió. Y otra circunstancia, pues, no falta el que se haga el loco y diga si yo le envié para luego, después de 3 días, decir que se termina el contrato de trabajo justamente. Entonces, mucho cuidado entonces con estos temas de los procedimientos, cómo se van a reactivar las actividades posteriores y que también va a ser materia de debate cuando termine esta crisis. Bueno, quisiera saber si existe de pronto alguna duda frente al tema de suspensión, que ahí finalizaríamos ese punto. Entonces, vuelvo y les pregunto, ¿queda alguna duda? Para que pasemos de tema. El tema de resolver el taller lo vamos a dejar para unos minuticos al final, con el propósito de poder avanzar, ¿vale? Porque me preocupa con ustedes, estamos un poquito atrasados en el tema. Entonces yo me paso de presentación. Para irnos a un tema que es bastante álgido y ojalá pues podamos avanzar lo que más se pueda, que es lo que tiene que ver con las obligaciones. Entonces, retomando el tema, todo contrato es un acuerdo de voluntades mediante el cual se crea, modifica o extinguen obligaciones. Para efectos de nuestra materia, el contrato laboral pues genera unas obligaciones de prestar un servicio personal bajo continuada subordinación y dependencia a cambio de una remuneración. Esto implica de que es un contrato conmutativo, es decir, que existen obligaciones de ambas partes. Esas obligaciones están contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, las generales. Eso es importante porque a veces los trabajadores piensan que solo el Código Sustantivo son las obligaciones y no. En este caso, la norma es dispositiva, es decir, nos da unos mínimos que se entienden
establecidos en el contrato, pero yo puedo en el contrato de trabajo agregar más obligaciones o más prohibiciones, lo puedo hacer en el reglamento interno de trabajo, también establecer obligaciones adicionales a las ya contenidas en el código sustantivo, porque a veces uno encuentra reglamentos internos de trabajo que son copia textual del código sustantivo, y eso no es el objeto de un reglamento interno, sino definir o asentar esas obligaciones a la empresa o las prohibiciones de la empresa especiales, o en una convención colectiva, es decir, el producto de un acuerdo colectivo o un laudo arbitral, es decir, cuando hay un conflicto sindical en el cual se definan algunas obligaciones. Entonces, vamos a decir que esas obligaciones pueden estar en el código sustantivo, son las generales y especiales, pero puede haber más obligaciones, más prohibiciones en el contrato de trabajo, en el reglamento interno o en una convención colectiva. Entonces, tener claridad de eso. Entonces, ¿en qué artículos encontramos las del código sustantivo, que son las que nos compete mirar? Las legales están pues en estos artículos, las del empleador en los artículos 55 a 57 y las prohibiciones en el artículo 59, para que ustedes las tengan en cuenta y las puedan estudiar cuando sea necesario. Y las del trabajador en los artículos 55, 56 y 58, las obligaciones y las prohibiciones en el artículo 60. Vamos a irlas a ver una por una. Existen obligaciones generales y especiales. ¿Cuáles son las obligaciones generales de las partes? Primero, la buena fe. La buena fe es un principio constitucional que aplica para ambas partes, empleador y trabajador, y tiene que ver con ese ánimo de obrar lealmente, de manera honesta, sin buscar un perjuicio. Si yo contrato a una persona laboralmente con el fin de aprovecharme de ella, digamos, en cualquier sentido, mediante engaños o sabiendo que lo voy a explotar o que me voy a aprovechar de su necesidad, en ese caso yo estoy obrando de mala fe. La Corte Constitucional ha dicho que el principio de buena fe debe o se conforma por esas 4 circunstancias, ¿no? Que es la honestidad, la lealtad, ¿ya? Que brinda una persona frente a la otra en una relación jurídica. Entonces, empleador y trabajador están obligados a prestarse buena fe. El empleador tiene unas obligaciones generales que son la de garantizar protección y seguridad a los trabajadores, y esto tiene una importancia absoluta en materia de riesgos laborales. ¿Listo? Vamos a dar unas pautas muy pequeñas sobre riesgos laborales en esta clase, en lo que alcancemos, pero tener mucha claridad que esto es ahorita, digamos, las demandas que más se generan es por el tema de accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque hoy, actualmente, el tema de riesgos laborales está supremamente reglamentado, hay cantidades, es un universo aparte. De ahí que haya actualmente carreras de administración en seguridad y salud en el trabajo, especializaciones, maestrías, ¿ya? ¿Por qué? Porque es algo que se separó del derecho laboral para construir en una sola rama del derecho laboral. O sea, se independizó, se especializó, se subespecializó. Y unas obligaciones del trabajador generales que son obediencia, lógicamente, porque es una relación dependiente y subordinada, ¿ya? Si va a ser autónomo o independiente, no es una relación laboral. Y fidelidad. ¿Por qué? Porque, lógicamente, el empresario, pues, persigue un fin de lucro, pero para llegar a eso, pues, tiene algunas circunstancias como lo son sus secretos comerciales, sus secretos técnicos, sus patentes, sus modelos de utilidad, su nombre comercial, etcétera, etcétera. Entonces, debe haber una fidelidad de los trabajadores. Y les dejo una pregunta en el tintero porque hoy estaba revisando unas sentencias muy interesantes, porque en ciudades grandes, bueno, aquí en Pasto, no todos pues tienen la posibilidad, porque realmente es una posibilidad en una ciudad tan pequeña de tener 1 o 2 trabajos, ya más de 2 trabajos. Pero en ciudades grandes como Medellín y Bogotá, uno encuentra que las personas tienen más de un trabajo, ya sea como independientes, vinculados, etcétera, etcétera. Y allí puede verse enfrentamiento, y eso ya porque ustedes podemos analizar el tema, porque vemos también el derecho comercial,
y es, yo puedo despedir a un trabajador, no quiero que me la contesten ahorita, la vamos a contestar en una clase posterior, pero para que la vayan pensando, que me monta competencia. Entonces, por ejemplo, yo soy el trabajador y soy vendedor en un almacén de autopartes. ¿Listo? Entonces, he trabajado 10 años allí y con mis ahorros al otro extremo de la ciudad, para poner el escenario allí, yo trabajo acá vendiendo en las Américas, por ejemplo, y por allá cerca al estadio me monto un negocio de venta de repuestos. Con mi plata, mis cosas, tal cosa, y allá eso lo está atendiendo mi esposo, mi hijo, etcétera. ¿Listo? La pregunta es, ¿puede mantenerse esas dos relaciones? Lo vamos a resolver porque eso tiene implicaciones comerciales y laborales que lo vamos a ver más adelante. Entonces, no olvidarnos que desde el punto de vista general, el empleador y trabajador están obligados a actuar de buena fe, el empleador a garantizar seguridad y protección a sus trabajadores y el trabajador obediencia y fidelidad. Entonces, en los minutos que nos quedan, vamos a analizar algunas de esas obligaciones que tiene una de las partes que es el empleador. El Código Sustantivo del Trabajo nos dice que existen varias obligaciones del empleador. Entre esas, estas tres que las he, entre comillas, fusionado aquí para que las analicemos por varias circunstancias. La primera obligación lógica es poner a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Salvo lo que se pacte algo en contrario, como que el caso de por ejemplo, los vendedores, no, los vendedores a domicilio, no, los que reparten, los repartidores a domicilio, cuando están vinculados laboralmente, a muchos de ellos les piden tener su moto. ¿Listo? Entonces, en ese caso, deberá estar claro en el contrato de trabajo que se exige que el trabajador tenga propiedad sobre una motocicleta. Porque si no, se entendería que la empresa tendría que proveerle esos materiales, esos equipos para poder prestar su servicio. Segundo, nos dice procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que garanticen razonablemente la seguridad y la salud. Ya vamos a ver cuál es la consecuencia de esto, pero vamos a decir que está pues todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y acá nos dice el tercero, prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad y en este efecto en todo el establecimiento, taller o fábrica que ocupe más de 10 trabajadores deberá mantenerse lo necesario según la reglamentación de las autoridades sanitarias. Y entonces encontramos aquí un fenómeno que ustedes dirían, pero esto lo cubre el régimen de riesgos profesionales. Entonces aquí dos precisiones puntuales frente a este escenario. Primero, el sistema de riesgos laborales lo que hace es cobijar, traer unos amparos frente a unos riesgos puntuales que se llaman accidente laboral, ¿ya? O enfermedad laboral, sin importar quién tenga la culpa. Si se generó por culpa del empleador, si se generó por culpa del trabajador o porque simplemente es un riesgo innato de la actividad que se está realizando. Por ejemplo, los trabajadores de minas, ellos ya tienen unas enfermedades laborales establecidas en unas tablas que se sabe que esa enfermedad, quiera o no quiera, se van a enfermar con eso. ¿Listo? Están establecidas allí, pero hay unas enfermedades que vienen, digamos, se deducen de la actividad comercial como tal. Pero el principal obligado a brindar protección, o mejor dicho, el responsable por la enfermedad laboral o el accidente de trabajo es el empleador. Y Colombia, adoptando los protocolos
establecidos por la Comunidad Andina de Naciones, pues estableció el sistema de seguridad y salud en el trabajo, que es importantísimo en toda empresa. Yo aquí les traigo, entre comillas, un resumen de las normas que regulan todo el sistema antes llamado de salud ocupacional, que era entregado al tema médico, y hoy ya es un tema netamente administrativo, y se estableció aquí un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es un sistema de gestión que está dando sus pasos en Colombia, ya hay unos cronogramas para adoptarlos en cada uno de las empresas, pero en síntesis, pues esto genera ya unas obligaciones muy concretas. ¿Por qué? Porque eventualmente ya hay que ponerlo en consideración, el empleador responde, ¿ya?, por su culpa cuando el accidente o la enfermedad sea causada por negligencia. Y en esto, ¿por qué yo hago hincapié en este punto, en estas tres obligaciones? Porque cuando hay accidentes de trabajo y yo demuestro que hubo negligencia del empleador en el suministro de los elementos necesarios para la realización de las labores, en procurar locales apropiados, luego yo puedo reclamar cualquier tipo de indemnización, daño moral, ¿ya? Daño en condiciones de la vida de existencia, daño en vida de relación. Entonces estamos ante unas circunstancias que en síntesis nos ponen de presente que el empleador se ve expuesto a un riesgo gigante frente a demandas que pueden llegar a ser cuantiosísimas. Entonces, ahora preguntémonos la coyuntura actual, los médicos. Los dos médicos que acaban de fallecer y los que se vayan a enfermar grave. Entonces, son demandas que el Estado tiene perdidas, y si son empresas, digamos, particulares, mucho peor, ¿ya? Entonces, tener muy claro que el artículo 216 nos habla de la culpa patronal y nos dice, miren, cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios. Y esa indemnización es independiente de lo que cobija el sistema de riesgos laborales, para que ustedes lo tengan claro. Los aportes a riesgos laborales cobijan unas contingencias y tienen unos valores establecidos, unas tasas, y nos dicen, listo, le dimos silla de ruedas, le dimos una indemnización y eventualmente una pensión. Pero yo puedo demandar a mi empleador cuando es con su culpa y reclamar todo tipo de indemnizaciones. Entonces, tener cuidado de que son sistemas independientes. El Sistema General de Riesgos Laborales cobija unas circunstancias que aplican con o sin culpa. Y el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo es la obligación que tiene el empleador de adoptar en su empresa para proteger y demostrar de que ha sido diligente en la protección de sus trabajadores, en ese desarrollo de sus principios generales. Entonces, tener mucho cuidado con ese punto. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ¿hay alguna duda frente a este punto? Bueno. Bueno. El pago, perdónenme. Listo. Entonces, si no hay dudas, continuamos entonces con esas obligaciones. Pagar la remuneración pactada en las condiciones y lugares convenidos. Entonces yo les hago la pregunta. Están tan calladitos.
yo le puedo pagar, por ejemplo, este escenario. Yo, el viernes se cumple el mes, supongamos, y les digo, bueno, los quiero invitar a tomar algo por fin de mes. Listo. Entonces el empleador va y los invita a un bar, a un restaurante, y les dice, listo, en 15 minuticos se acercan acá a otra mesita, les voy a pagar su nómina. Les pagan, les hacen firmar. Resulta que copa va, copa viene, todo el mundo se prende y empieza a gastarse la plata y el salario, el salario que recibieron se lo gastan ese mismo día. Pregunta, ¿ese salario está bien pagado? Profe, yo opino que sí está bien pagado, porque pues es responsabilidad del trabajador de cómo gasta pues su dinero, porque el jefe ya cumplió con pues darle su mensualidad. Listo, muchas gracias, Marianela. ¿Alguien más? Ya era el lugar, o sea, no, no hubo un buen lugar para el pago, o sea, no, o sea, sí, la parte de pagar el salario, hacer firmar y todo, pero el lugar no es el adecuado, quiero decir. Ah, Entonces, esta obligación no la contesta otro artículo, que cuando uno toma el tema de salarios, pues ya lo examina, pero yo lo he traído de una vez y nos dice, salvo convenio por escrito, el pago debe efectuarse en el lugar donde el trabajador presta sus servicios durante el trabajo o inmediatamente después del cese. Y esta es la parte que me interesa. Dice, queda prohibido y se tiene por no hecho el pago, ya que se haga en centros de vicio o lugares de recreo, en expendios de mercancías o de bebidas alcohólicas, a no ser de que se trate de trabajadores del establecimiento donde se hace el pago. Entonces, lógico, ¿por qué tiene esto prohibición? Porque lo que busca es que el trabajador pues no sea, entre comillas, si bien tiene razón quien dijo que es responsabilidad del empleador, del trabajador, perdón, mirar lo que hace con su dinero, pero la norma protege de que ese salario no vaya a malgastarse en ese momento. Entonces, si a usted le van a pagar el salario en un bar, recíbalo, porque se entiende por no hecho. ¿Ya? Esa es una circunstancia que está hace mucho tiempo en el código. Esto porque puede haber prácticas desde el punto de vista comercial, ¿ya? Que buscan inducir al gasto en un determinado local, en un determinado almacén. Entonces, claro, yo soy amigo del dueño del bar y los llevo allá y les pago allá para que gasten allá. ¿Ya? Entonces hay un fin que es contrario a esa dignidad, a ese sustento que persigue el trabajador. Entonces, la remuneración se paga en el lugar que es. Profe, pero ahí que puede recibir y el empleador tiene como la firma Se le está civil, ya él. entrecortando, Natalie. Profe, uno como recibe mucho crecimiento y el tiene el soporte de nuestra firma, básicamente, o sea, hay como haremos para denunciar. Si se hace Qué pena, Natalie, no sé si los demás, pero yo no le estoy escuchando. Sí, se le está No, no se entrecortando. escucha nada, que lo escriba.
Totalmente, o sea, se entiende por no hecho. Yo puedo luego reclamar que me paguen el salario, ¿ya? O sea, porque la norma establece esa circunstancia. Ahí la dice clarito. Se entenderá por no hecho el pago realizado en lugares de recreo, centros de vicio, en expendios de mercancías o de bebidas alcohólicas, salvo que sea un trabajador del mismo bar, pues, ¿no? Del mismo negocio. Entonces, en ese caso, pues no tiene ningún sentido. Pero si se hace con esa circunstancia, pues, con el fin de que se gaste la plata recién pagada del salario en un lugar, pues definitivamente se entiende por no hecho y yo tendré derecho a demandar eventualmente el pago de ese salario nuevamente. ¿Listo? Así el empleador tenga firmas de nómina, etcétera, etcétera. Si yo logro demostrar que a mí me pagaron en un sitio de recreo donde venden bebidas alcohólicas o en un almacén, ya definitivamente ese pago se entiende por no hecho. Entonces tener mucho cuidado con ese punto. Guardar absoluto respeto por la dignidad personal del trabajador y sus creencias y sentimientos. Entonces, eso tiene que ver con un tema muy subjetivo, pues que tiene que ver con que la persona, pues, sea respetada. Pero me pareció importantísimo traer este caso. Yo lo enuncio aquí, digamos, a título de referencia, que es una sentencia del 22 de abril del 99, en la cual se determinó que había una violación a esta obligación del empleador cuando se induce al trabajador en la renuncia. Obviamente el caso es anterior al tema del acoso laboral, que ya sale con la ley 1010 del 2006, pero nos pone de presente que ese acoso relacionado con presionar a un trabajador de cualquier manera para que renuncie es un atentado contra su libertad, contra su dignidad. Entonces, si yo constriño a un trabajador para que renuncie, para librarme de una indemnización, recuerden que en materia laboral prima la realidad sobre la formalidad. Entonces, así el escrito del papel diga que renuncie irrevocablemente, si logra demostrar que en efecto fue obligado ese trabajador a renunciar, pues eventualmente me van a terminar condenando con una sanción. Entonces, mucho cuidado y esto lo tomamos nuevamente en el punto relacionado con lo que tiene que ver con esas imposiciones del empleador a firmar actas de suspensiones, ¿no? En este caso se estaría eventualmente atentando contra la dignidad del trabajador. Bueno, muy brevemente aprovechemos estos minuticos que nos quedan para mirar el tema del taller, digamos, como para hacer una aproximación a las respuestas con el propósito, pues, de ver cómo deberíamos dar respuesta a esos interrogantes que se plantearon en el taller, ¿vale? Como les digo, el tema de la calificación, pues, es un tema de argumentación más que de tener o no la razón. ¿Listo? Entonces, causales de suspensión. Entonces, si alguno tiene la duda, entonces rápidamente les pediría que me colaboren allí, digamos, respondiendo rápidamente. ¿Qué creen ustedes entonces? La primera pregunta, ¿el contrato a término fijo tiene vocación de permanencia o es transitorio? Sé que a muchos esta pregunta les hizo doler un poco la cabeza porque ahí estaban escribiéndome y llamándome, pero la pregunta es, ¿tiene vocación de permanencia o es transitorio? Hay un mensajito en el chat nomás. ¿Sí me escuchan?
¿Sí me están escuchando? En el chat, profe. Ya. ¿Alguien que tenga alguna apreciación diferente? Listo, pues bueno, en efecto, es un contrato que tiene vocación de permanencia y lo es en virtud de que tiene un derecho a una renovación automática. El hecho de que un contrato tenga derecho a renovación automática significa que tiene vocación de permanencia. Es decir, que no solo es el contrato a término indefinido el que busca la estabilidad en el empleo. En Colombia, el contrato a término fijo es un contrato, digamos, en la medida de que se utiliza para el giro ordinario de los negocios. Por eso hay un contrato específico para temas transitorios. No obstante, el hecho de que un trabajador pueda pasar en una cuarta prórroga a un año implica de que se está utilizando para actividades que son del giro ordinario de los negocios permanentes que se requieren en la empresa. Entonces, el hecho de que yo lo haga por temas fiscales o, digamos, de presupuesto, contrato a término fijo, no implica que la actividad que se esté realizando sea transitoria. ¿Listo? Entonces, es un contrato que tiene vocación de permanencia. Si se ha precarizado las distintas modificaciones, bueno, aquí puede haber divergencias, pero diremos que tal vez se ha mejorado, ¿no? Se ha mejorado porque antes los límites eran como menores, digamos, hasta donde se puede llegar con un contrato de trabajo. La suspensión de una obra de construcción transforma o muta los contratos laborales suscritos para llevarla a cabo a un contrato en término indefinido. Pues en esto era algo más de apreciación, pero vamos a decir que la Corte Suprema ha sido muy clara en determinar que no son las partes quienes definen, digamos, la continuidad del contrato. Entonces, la pregunta es clave en el sentido de que la suspensión de la obra suspende el contrato de trabajo. No. O sea, definitivamente no lo suspende. ¿Lo transforma en otro contrato? Entonces, si la obra va a continuar, el contrato seguirá siendo de obra. Entonces, no lo transforma en otro, pero extenderá su duración en el tiempo. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Porque en eventuales situaciones como un sellamiento de una empresa, por ejemplo, o la suspensión de la obra de construcción porque no hay materiales para continuar con la obra, que es lo que suele suceder, pues yo no puedo decir que esos contratos se terminaron, ¿ya? Y eventualmente suscribir las suspensiones de contrato sería la recomendación más lógica, pero no opera de manera automática. Entonces, la suspensión de una obra o la suspensión de la actividad económica no me transforma, digamos, los contratos laborales, salvo que se dé un evento de los de la suspensión que acabamos de ver, que sea irresistible, inoponible y que obligatoriamente me obligue a suspender el contrato, porque de lo contrario ese contrato se mantiene en el tiempo hasta la finalización de la obra. Eso es importantísimo, digamos, tenerlo en cuenta, porque eventualmente ya yo no puedo decirle a ese trabajador se terminó porque no hay materiales, se suspendió la obra, entonces o le impusieron un comparendo de urbanismo, se suspende la obra y yo no puedo decirle a ese trabajador se suspendió su contrato. El contrato se termina cuando la obra se acabe. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se determina las duraciones de las obras, porque en este caso, ¿cómo yo pruebo como trabajador cuál era la duración de la obra? El proyecto está en la curaduría
la duración estimada en los contratos de venta, digamos, si se trata de un edificio residencial, muchas formas en las que yo puedo probar como trabajador que ese contrato se iba a extender mucho más tiempo y entonces no pueden alegar la suspensión de la obra para decirme que mi contrato se terminó o se suspendió automáticamente. Entonces, mucho cuidado con ese tema. Y este fue una pregunta que de pronto a algunos les causó también dolor de cabeza y es tener en cuenta que ya había muchas páginas de estas de Actualícese de gerencia que tocan el tema. Los contratos sucesivos, pero por periodos interrumpidos, a veces tienen como causalidad el defraudar al trabajador frente a una indemnización o, por ejemplo, el caso más clave es el pago de las cesantías. Por ejemplo, yo hago un contrato así como se la manifestaba y en enero vuelve y arranca. La Corte ha dicho que esos contratos los dice así, digamos, el ministerio, y esto lo ha tomado de la Corte. Dice, si los contratos de trabajo a término fijo tienen el mismo objeto, se entenderá que son contratos sucesivos, los cuales hacen presumir un contrato único, y en consecuencia la liquidación se realizará a la terminación del contrato teniendo en cuenta todo el tiempo de servicio. Entonces, esos días que yo me estoy ahorrando en salarios y prestaciones sociales, finalmente ante un eventual demanda me los van a cobrar, ¿ya? Como que si se tratara de un contrato único. Entonces, la consecuencia legal es esa, que el trabajador que demuestre de que esas suspensiones de tiempo entre un contrato y otro me van a causar, digamos, además de demostrarme la mala fe del empleador porque me, me quitó la posibilidad de tener una prórroga de un año, en síntesis, van a terminar es causando que luego venga una liquidación mucho más grande, ya teniendo en cuenta el primer contrato y su finalización en el último contrato. ¿Listo? Entonces, eso, digamos, como para claridad. Entonces, vuelvo y manifiesto, pues lo que calificaremos es la argumentación y la solidez de la argumentación que se haya presentado en este tema. Entonces, pues les agradezco mucho. No sé si queda alguna duda frente al tema, si no, ya nos miraríamos la próxima semana. Entonces, de pronto estar atentos a ver si cargamos un videíto del tema de liquidaciones, como para ir avanzando un poco. ¿Listo? Entonces, no olviden al despedirse de dejar su nombre por audio para que quede registro de la asistencia. Gracias, profe. Hasta luego. Marianela Rodríguez. Gracias, profe. Hasta luego. Brian Areval. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, Mateo Villota. Gracias, profe. Hasta luego, José Moncayo. Gracias, profe. Hasta luego, Laura, igual. Hasta luego, profe. Rudy Ortiz. Luego. Hasta luego, profe Andrés Gómez. Hasta luego, profe. Gracias, Luego. Mauricio Narváez. Hasta luego.